El dolor es la fuerza más pura que existe. No la más deseada, pero sí la más real. Todo lo que respira, sufre. Todo lo que crece, se rompe. Todo lo que trasciende, arde antes de brillar. La mayoría huye de ese fuego, porque quema sin compasión. Pero unos pocos, los que comprenden su naturaleza, se atreven a permanecer dentro de él. Y de ese sufrimiento, forjan su dominio. Nadie se vuelve fuerte leyendo sobre la fuerza. Nadie adquiere poder repitiendo frases motivacionales. El carácter no nace del placer, sino de la resistencia. Cada herida que no te mata, te enseña a soportar. Y el que soporta más que los demás, termina controlándolos. No porque lo busque, sino porque ya no teme perder nada. Maquiavelo decía que el hombre debe aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige. Esa frase no es crueldad, es supervivencia. El dolor enseña eso mejor que cualquier maestro, que hay momentos en los que ser sensible es una sentencia de muerte, que la compasión sin estrategia te hace presa, y que la vida, como el poder, no premia a los justos, sino a los que aprenden a mantener la calma mientras sangran. El dolor no se supera, se transforma. Los débiles buscan olvidarlo. Los estrategas lo estudian, lo desmenuzan hasta comprender su lenguaje. Porque el dolor habla. Habla en impulsos, en reacciones, en miedos. Habla en la forma en que miras a los demás, en la manera en que te defiendes, en cómo te justificas. Y quien logra escuchar lo que ese sufrimiento está diciendo, puede usarlo como un mapa. El sufrimiento no es el enemigo. El verdadero enemigo es el desconocimiento de su propósito. Cada caída tiene una instrucción oculta. Cada humillación lleva un mensaje. Esto también pasará, pero tú no serás el mismo. Y es ahí donde el dolor se convierte en arma. Cuando dejas de pedirle que se detenga y comienzas a preguntarte qué vino a enseñarte. El dolor moldea la mente con más precisión que cualquier mentor. Te arranca el ego. Te deja solo con lo que realmente eres, sin adornos, sin máscaras, sin ilusiones. Te obliga a enfrentarte con la versión más desnuda de ti mismo. Y si no huyes, si no lo niegas, si lo soportas con atención, te transforma en algo que el mundo no puede quebrar. Un observador frío y lúcido. Un estratega emocional. Cuando alguien sufre y no aprende, se convierte en víctima. Cuando alguien sufre y comprende, se convierte en estratega. El dolor te da la oportunidad de ver el juego desde otro ángulo. Mientras los demás maldicen su destino, tú estudias la estructura del golpe. Descifras el patrón, analizas el error y lo conviertes en información. Eso es poder, transformar el veneno en antídoto. El dolor no tiene moral. No distingue entre justos y corruptos. Solo golpea. Y de ese golpe, algunos despiertan. Otros se rompen. La diferencia no está en la magnitud del sufrimiento, sino en la respuesta. El dolor no destruye, expone. Muestra lo que realmente hay dentro. Por eso, los débiles piden consuelo. Y los fuertes buscan significado. Aprender a usar el dolor como arma no significa volverse cruel. Significa reconocer su energía y canalizarla. El dolor es combustible. La frustración, la pérdida, la decepción, la soledad, son materiales que pueden alimentar tu ascenso si los conviertes en propósito. El error está en querer suprimirlos. El poder está en dirigirlos. La mente entrenada bajo el dolor se vuelve fría, pero no vacía. Pierde el ruido, no la esencia. Deja de reaccionar, empieza a calcular. Deja de querer tener razón, y comienza a querer entender. Esa es la diferencia entre quien se ahoga en la tormenta y quien la usa para navegar. El dolor, al principio, es caos, pero cuando aprendes a observarlo, descubres que dentro de él hay orden, un patrón, una lógica. Todo lo que hoy te hiere puede volverse tu herramienta. Cada traición puede enseñarte prudencia. Cada pérdida puede entrenarte en desapego. Cada decepción puede enseñarte a no entregar tu energía sin propósito. Y cada silencio puede volverse tu escudo. No es magia, es alquimia emocional, transformar lo que te destruyó en la materia prima de tu fortaleza. El sufrimiento no se elige, pero su interpretación sí. Y esa interpretación define tu destino. Puedes ver el dolor como castigo, o como entrenamiento. Puedes verlo como debilidad, o como disciplina. El estratega elige la segunda opción, porque sabe que el dolor es el único maestro que no miente. No promete recompensas, no endulza las lecciones. Solo te deja dos opciones, resistir o caer. El dolor no es tu enemigo. Es el fuego que revela tu forma. Y mientras otros huyen de él, tú aprenderás a caminar dentro de sus llamas sin quemarte.
porque el poder real no se obtiene evitando el sufrimiento, sino usándolo. Y el día que entiendas eso, cada herida se volverá un símbolo de evolución, no de derrota. El arte de identificar el dolor útil. El dolor no siempre enseña. A veces solo destruye. Y la diferencia entre uno y otro no está en su intensidad, sino en tu capacidad de observarlo sin convertirte en él. El dolor útil es maestro. El dolor inútil es cárcel. El primero te afila. El segundo te corrompe. Y lo que separa a ambos es la conciencia con la que los enfrentas. Los débiles confunden sufrimiento con identidad. Se aferran a su dolor como si fuera lo único que los define. Hablan de él, lo reviven, lo usan como escudo, como excusa, como bandera. Pero el dolor que se exhibe deja de ser enseñanza y se convierte en exhibición de debilidad. El poder no se muestra llorando, se demuestra permaneciendo. El estratega entiende que no todo sufrimiento merece atención. Hay dolores que educan y otros que envenenan. El dolor útil surge del enfrentamiento con la realidad. Te obliga a ver lo que no querías ver, a romper tus ilusiones, a aceptar que no eres quien creías ser. Ese dolor es valioso, porque destruye las mentiras que te mantenían débil. El dolor inútil, en cambio, se alimenta de la autocompasión. Es circular, sin salida, diseñado por la mente para justificar la inacción. Es el lamento repetido, la herida reabierta, la historia contada una y otra vez hasta perder sentido. Quien vive en ese dolor no sufre por lo que pasó, sino por su necesidad de seguir siendo víctima. Y mientras se recrea en el pasado, entrega su poder sin notarlo. La diferencia entre el dolor que te forja y el que te pudre está en una sola pregunta. ¿Estás aprendiendo o repitiendo? El dolor que enseña exige silencio, introspección y acción. El que destruye exige atención, compasión y drama. Uno te vuelve estratega. El otro te vuelve espectáculo. Maquiavelo escribió que los hombres cambian más fácilmente de amos que de costumbres. El sufrimiento es una costumbre que muchos no saben abandonar. Porque dentro del dolor hay algo adictivo, el control emocional que ofrece sentir pena por uno mismo. El dolor da identidad. Te dice quién eres, te da un papel, un motivo. Y renunciar a él significa enfrentar el vacío. Pero solo quien soporta el vacío, evoluciona. El dolor útil es incómodo porque no acaricia. No te dice que estás bien, te revela porque no lo estás. No te protege del espejo, te obliga a mirarlo. Y cuando lo haces, ya no puedes volver a mentirte. Esa es su crueldad, pero también su valor. El dolor te vuelve transparente ante ti mismo. Y lo que descubres ahí puede ser aterrador, tu fragilidad, tu ego, tus errores, tu necesidad de ser amado. Pero enfrentarlo es el primer paso del dominio. El dolor no te da respuestas, te da preguntas. Y las preguntas son más valiosas que la paz, porque te obligan a moverte. El sufrimiento inútil busca consuelo. El sufrimiento útil busca comprensión. Y cuando comprendes, ya no duele igual. Lo que antes era tragedia se vuelve instrucción. Y lo que antes te hacía llorar, ahora te entrena. El estratega no elimina el dolor, lo canaliza. Lo usa como brújula. El dolor señala tus puntos débiles. Te dice dónde pierdes control, dónde te falta disciplina, donde aún dependes del juicio de los demás. Cada vez que algo te hiere, hay una lección escondida. Aquí todavía entregas poder. Porque el dolor solo existe donde hay apego. Y donde hay apego, hay vulnerabilidad. El sufrimiento útil, entonces, es información. No es enemigo, es diagnóstico. Te muestra el mapa exacto de tu esclavitud emocional. Y una vez que lo ves, puedes comenzar a romper las cadenas, una por una, hasta convertirte en alguien que ya no reacciona desde la herida, sino desde la intención. No puedes usar el dolor como arma si todavía lo tomas como ofensa. Debes aprender a disecarlo, como un científico frente a un cadáver. Analizarlo con frialdad, con distancia, sin sentimentalismo. Preguntarte, ¿qué me está mostrando esto que no quiero aceptar? Esa es la pregunta que inicia la alquimia interna. El dolor se vuelve materia prima, no castigo. Y lo que antes te quebraba, ahora te instruye. Los débiles dicen, no merezco sufrir. Los sabios dicen, este sufrimiento tiene algo que enseñarme. Uno huye de su dolor y lo repite. El otro lo estudia y lo trasciende. Y en esa diferencia se define el destino de los hombres. El dolor útil deja cicatrices que no avergüenzan. Cada marca es una lección escrita sobre la piel. Y cuando alguien te pregunta por ellas, ya no hablas desde la herida. Hablas desde la experiencia. El dolor se convierte en historia. Y el que domina su historia, domina su destino.
Aprender a distinguir entre el dolor que enseña y el que solo te ata es un acto de lucidez. Es entender que no todo sufrimiento merece atención, y que la verdadera fortaleza está en dirigir tu energía hacia lo que puedes controlar. Deja de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarte, ¿para qué me está sirviendo esto? Esa diferencia transforma la desesperación en estrategia. Los grandes estrategas no nacen del privilegio, sino de la herida. Pero no todas las heridas iluminan. Solo las que se estudian. Solo las que se integran. Porque el dolor, cuando se ignora, esclaviza. Pero cuando se entiende, libera. Y ahí está la paradoja. El sufrimiento no te hace fuerte por sí mismo. Te hace fuerte si aprendes a leerlo. Te destruye si te resistes a hacerlo. El dolor útil es una herramienta. El dolor inútil, una prisión. Y la puerta entre ambos está en tu percepción. La serenidad como arma. El sufrimiento no solo te prueba, te entrena. Y la primera lección que enseña el dolor es el control. No sobre los demás, sino sobre ti mismo. Porque el que domina su reacción, domina el mundo. El dolor es la tentación más peligrosa, la de perder el control. Quien cae ante esa tentación, se convierte en esclavo de su emoción. Quien la resiste, comienza a reinar. El dolor activa el instinto. Y el instinto grita, reacciona. Pero el estratega no reacciona, observa. Sabe que el primer impulso es el enemigo del poder. El dolor te provoca para que te descubras. Te desafía a responder con rabia, a llorar, a rendirte, a exponerte. Pero si logras contenerte, si puedes respirar en medio del fuego, ese momento se convierte en tu iniciación. Maquiavelo habría dicho que el control no se demuestra en la victoria, sino en la calma durante la derrota. El poder real no consiste en ganar, sino en no perderse cuando todo parece perdido. Esa serenidad desconcierta a los demás, porque el mundo espera que sufras, que te quiebres, que te defiendas. Y cuando no lo haces, te vuelves impredecible. Y lo impredecible, se teme. El dolor que no te altera se convierte en respeto. Cuando soportas sin gritar, cuando te mantienes de pie en silencio, cuando tu rostro sigue sereno mientras dentro de ti arde una tormenta. Los demás sienten algo que no pueden nombrar, autoridad. La serenidad no es pasividad, es dominio, es poder concentrado. Y en el arte del poder, la calma es la máscara más imponente. El dolor enseña una forma superior de fuerza, la de controlar el fuego sin apagarlo, porque apagarlo es rendirse, y dejar que te consuma es perderte. El arte está en mantenerlo vivo, pero bajo tu mando, que el dolor arda dentro, pero que tu expresión sea hielo. Así se forma el temple. Así nace la mirada que inquieta, la voz que no tiembla, la presencia que impone sin decir una palabra. El autocontrol es el lenguaje del estratega. Mientras el resto del mundo busca desahogarse, tú aprendes a contenerte, a dirigir la energía hacia el cálculo, no hacia el ruido. La sociedad moderna idolatra la expresión. Suelta lo que sientes, descarga tu emoción. Pero el poder no se suelta, se guarda, se transforma. Cada vez que contienes una reacción, acumulas energía. Y esa energía es combustible para decisiones más frías, más inteligentes, más letales. El dolor te enseña que el ruido emocional es la forma más visible del descontrol. Quien grita, revela su punto débil. Quien llora ante todos, se entrega al juicio ajeno. Quien discute, muestra su inseguridad. El estratega no discute, no explica, no suplica. Solo observa, asiente, y espera el momento en que su silencio se convierta en sentencia. No confunda serenidad con indiferencia. El estratega siente, pero su sentir no se traduce en impulso, sino en información. Sabe que cada emoción es un mensaje del cuerpo, no una orden. El dolor no se elimina, se interpreta. Y cuando aprendes a leer tus propias emociones sin reaccionar ante ellas, te conviertes en alguien que el mundo no puede manipular. Los hombres fuertes no son los que no sufren, sino los que no se delatan. El rostro que no cambia ante la adversidad es un escudo. El silencio que no se rompe ante la provocación es una espada. Porque en el juego del poder, el primero que se altera pierde. El primero que explica, se debilita. El primero que reacciona, se expone. Por eso el autocontrol no es represión, es estrategia. El dolor, cuando se domina, te da una ventaja que nadie puede quitarte. El tiempo. Mientras los demás reaccionan de inmediato, tú esperas. Y en esa espera, ves lo que otros no ven. Cada palabra dicha desde la rabia es una confesión. Cada impulso mal dirigido, un movimiento predecible. Tú, en cambio,
Eliges cuándo actuar, y por eso nunca eres leído. Esa es la diferencia entre el peón que se mueve y el jugador que decide. Maquiavelo entendía que el miedo no se impone con gritos, sino con presencia. Y la presencia nace del dominio de sí. El hombre que domina su tono, su mirada, su ritmo, ya no necesita gritar para ser escuchado. Su calma genera más tensión que cualquier amenaza. El dolor te entrena precisamente para eso, para hablar menos y decir más, para hacer del silencio una declaración de poder. El control emocional es la antesala del control mental, y el control mental es la antesala del control del entorno. Cuando logras permanecer inmóvil frente al caos, las personas comienzan a mirarte buscando orientación, no porque las guíes, sino porque no te ven temblar. La serenidad es contagiosa, y el que conserva la calma se convierte en centro. Todo el caos gira alrededor de él, y sin moverse, gobierna. El dolor no te destruye cuando aprendes a respirarlo, cuando aceptas que no viene a castigarte, sino a moldearte. Cada vez que logras mantener la compostura en medio del sufrimiento, te separas un poco más de la masa. La mayoría vive prisionera de su reacción. Tú aprendes a sostenerte. Y ese sostén silencioso, esa contención invisible, es el núcleo del poder mental. Recuerda esto. El dolor no es tu enemigo, es tu espejo. Lo que refleja en ti no es injusticia, sino descontrol. Y cuando aprendes a mantenerte en calma incluso cuando todo arde, descubres que el fuego nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Pero ahora, el fuego te obedece. El poder que se proyecta desde el dolor. El dolor, cuando se domina, deja de ser sufrimiento y se convierte en presencia. Esa presencia que no necesita imponerse, porque se siente. El estratega que ha conocido el sufrimiento y lo ha sobrevivido, ya no busca respeto, lo irradia. Hay algo en su mirada, en su silencio, en su forma de moverse, que comunica una verdad muda. Ya he estado en el infierno. Y volví caminando. El poder psicológico más grande no se grita, se percibe. Y su fuente no es el éxito, sino el sufrimiento transformado. El que ha enfrentado su dolor sin huir de él emite una vibración diferente. No busca aprobación, porque sabe lo que vale. No teme al rechazo, porque ya ha vivido peores pérdidas. No necesita atención, porque su mente aprendió a habitar la soledad. Esa calma sin explicación es lo que el mundo llama autoridad natural. El dolor te vuelve peligroso para quienes viven desde la superficie, porque tú ya no dependes de lo que ellos temen perder. Tu valor no se negocia, tu energía no se entrega con facilidad, y tus emociones no están al alcance de cualquiera. Esa autonomía emocional desconcierta. Los que no se gobiernan a sí mismos no saben qué hacer frente a alguien que ya no necesita validación. Y ante lo desconocido, la gente reacciona con respeto o con miedo. Ambas reacciones te sirven. Maquiavelo escribió que el hombre sabio debe construir su fortaleza dentro de sí mismo, no en los muros de la ciudad. El dolor es esa fortaleza. Cada decepción, cada pérdida, cada traición se convierte en un ladrillo más. Y mientras los demás buscan seguridad fuera, en la aprobación, en el amor, en el éxito, tú la construyes dentro. Eso te vuelve invulnerable. No porque no sufras, sino porque sabes que ningún golpe externo puede destruir lo que ya has reconstruido por dentro 1000 veces. El dolor interior transformado en serenidad se percibe como magnetismo. No es visible, pero se siente en tu tono, en tu pausa, en tu manera de mirar. Las personas sienten tu energía antes de entenderte. Y en un mundo lleno de nervios, ansiedad y ruido, la calma profunda se vuelve un imán. El que transmite tranquilidad proyecta poder. Porque quien controla su propio caos puede contener el caos de los demás. El sufrimiento, cuando se convierte en conocimiento, genera presencia dominante. No necesitas demostrar nada. Tu mera compostura habla por ti. Esa energía no se finge, se gana. Por eso, el dolor es una escuela que no admite impostores. Solo el que lo enfrentó puede sostener la calma que otros simulan. Y esa autenticidad se siente. Es la diferencia entre quien repite frases de fuerza y quien, simplemente, la encarna. Tu historia de dolor se convierte en tu marca invisible. No hace falta contarla, porque se percibe. Los demás no saben que viviste, pero sienten que hay algo en ti que no se quiebra fácilmente. Eso los atrae y los intimida al mismo tiempo. Te respetan sin entender por qué. Y ese respeto silencioso es el resultado de un sufrimiento bien procesado. No del que llora, sino del que se transforma. Cuando has aprendido a convivir con el dolor, adquieres una mirada que atraviesa las máscaras. Ya no te engañan los disfraces del mundo.
porque tú mismo los usaste cuando estabas roto. Esa experiencia te da una ventaja psicológica, la de leer a las personas en sus grietas. Sabes reconocer el temblor detrás de una sonrisa, la inseguridad detrás de un gesto de arrogancia, la herida detrás de un ataque. Y esa lectura silenciosa se convierte en poder social. El que ha sufrido ve lo que los demás ocultan, y ver lo oculto es tener poder. Porque quien comprende el miedo ajeno puede mover a los demás sin tocarlos. El dolor te convierte en un estratega emocional, en alguien que no reacciona ante las apariencias, sino que entiende los motivos detrás de ellas. Tu dominio interior te da control exterior, porque el mundo es un reflejo de la mente que lo percibe. Cuando controlas tu reacción, controlas la narrativa. Cuando dominas tu expresión, dominas el ritmo de una conversación. Cuando no te alteras ante la provocación, haces que el otro se vea débil, incluso si tiene la razón. Esa es la esencia del poder psicológico. Hacer que los demás sientan lo que tú eliges, sin que sepan que tú lo eliges. Y esa habilidad solo la adquiere quien ha aprendido a sentir el dolor sin dejarse dominar por él. El dolor te da una especie de distancia interna, una frialdad que no es falta de humanidad, sino exceso de comprensión. Sabes lo que duele, y por eso sabes que no tocar. Sabes cuándo callar, cuándo intervenir, cuándo retirarte. Tu intuición se vuelve precisión, porque quien conoció el sufrimiento entiende el alma humana sin necesidad de palabras. Y en un mundo donde todos actúan desde la emoción, esa frialdad te convierte en arquitecto del destino ajeno. Tu serenidad será tu poder, tu compostura será tu espada, y tu historia será tu escudo. Nada intimida más que alguien que no necesita imponerse. El dolor que controlas te convierte en sombra y en presencia al mismo tiempo. No haces ruido, pero todo se ordena a tu alrededor. Los demás se ajustan a tu ritmo. Y ese es el tipo de poder que no se enseña, se emana. El dolor que alguna vez te hizo sentir débil, ahora se convierte en el origen de tu fuerza. Y no porque ya no duela, sino porque ya no te controla. Eso es lo que diferencia al estratega del resto. No que haya sufrido menos, sino que aprendió a usar su sufrimiento como arma, sin necesidad de mostrarla. Porque el dolor visible inspira compasión, pero el dolor dominado impone respeto. Dominar sin tocar. El dolor que aprendiste a gobernar deja de ser una carga y se convierte en un lenguaje. Y ese lenguaje tiene un poder, afecta a los demás sin necesidad de palabras. Porque el sufrimiento bien asimilado deja un tipo de presencia que el entorno percibe sin entender. No se trata de energía mágica, sino de resonancia psicológica. Tu silencio, tu tono, tu manera de mirar, tus pausas, todo comunica lo que sobreviviste. Y lo que comunica fortaleza sin arrogancia, domina. El dolor te vuelve magnético porque lleva verdad. Y en un mundo lleno de falsedad, la verdad genera atracción y miedo al mismo tiempo. La gente no confía en lo que no comprende, pero respeta lo que siente real. Y no hay nada más real que alguien que ha pasado por el fuego y no se ha quemado del todo. Tu serenidad, tu control, tu manera pausada de moverte, son señales inconscientes de alguien que ya no necesita defenderse. Y eso, en psicología del poder, es autoridad pura. El estratega que aprendió a dominar su dolor no manipula con mentiras. Manipula con presencia. No presiona, induce. No exige, sugiere. No ordena, inspira. Su sola calma hace que los demás se ajusten. Y lo más fascinante, lo hacen por voluntad propia. Porque el alma humana busca estabilidad. Y tú te has convertido en el punto de equilibrio dentro del caos ajeno. Cuando has sufrido y sigues de pie, tu sola existencia se convierte en argumento. No necesitas convencer. No necesitas explicar. Eres la prueba viviente de que la resistencia es posible. Y eso, sin decirlo, te da el control. Porque la gente sigue naturalmente a quien demuestra control interno. El liderazgo no nace del título, sino del temple. Y el temple se forma en el sufrimiento. Los débiles imponen autoridad gritando. Los fuertes simplemente observan. Tu dominio emocional crea un tipo de tensión psicológica en los demás. Los pone nerviosos, los vuelve más expresivos, los hace tropezar con sus propias palabras. Mientras tú permaneces inmóvil, cada gesto de ellos los traiciona. Eso es manipulación sin esfuerzo. Cuando el otro se desenmascara a sí mismo, por el simple contraste con tu silencio. El dolor bien manejado te enseña a escuchar de verdad. Y escuchar es el arte olvidado del poder. Mientras los demás hablan para llenar vacíos, tú aprendes a usar el silencio como espejo. El que habla demasiado se revela. El que calla, recolecta.
Y el que recolecta, gobierna. No necesitas interrumpir, solo dejar que el otro se vacíe. Porque quien se vacía, se entrega. Y quien se entrega, pierde control. Maquiavelo decía, el que controla la información controla la voluntad. El dolor te entrena para eso. Te enseña a leer las microexpresiones, a notar la duda en la voz, la tensión en las manos, la contradicción entre palabra y gesto. Esa sensibilidad no viene de libros, viene de cicatrices. Cada vez que sufriste, tu mente aprendió a escanear el peligro. Ahora, sin esfuerzo, detectas la mentira, la inseguridad, el deseo oculto. Esa lectura invisible es tu ventaja táctica. Te permite dirigir las conversaciones, influir en las decisiones, y mantenerte siempre un paso adelante sin mostrar tus cartas. Cuando el dolor ya no te controla, puedes usarlo como espejo emocional. Proyectas calma ante la ira, serenidad ante la histeria, empatía ante la agresión. Y esa inversión confunde al otro. Su ataque pierde sentido porque no encuentra resistencia. Esa desorientación es poder psicológico. El momento en que el agresor se da cuenta de que no puede herirte. Porque tu mente ya no reacciona como la suya. El dolor transforma la empatía en herramienta de influencia. Ya no sientes lástima, comprendes. Comprendes las heridas ajenas porque conoces las tuyas. Y esa comprensión te da la capacidad de hablar directamente al alma del otro, sin necesidad de disfrazar tus palabras. Sabes qué decir, cuándo callar, qué tono usar para desarmar o motivar. Esa precisión emocional es imposible sin sufrimiento previo. El que nunca fue herido no sabe cómo curar. Y el que nunca sangró, no sabe cómo imponer respeto sin violencia. Tu serenidad se convierte en una forma de control social. No porque quieras dominar, sino porque te has convertido en referencia. Tu silencio pesa, tu mirada ordena, tu juicio implícito define el ritmo de los demás. Las personas se miden contigo sin que tú las midas. Esa es la cúspide del poder psicológico. Influir sin moverte, alterar sin hablar, inspirar sin proponértelo. Pero cuidado, el dolor no convierte automáticamente a nadie en sabio. También puede hacerte cruel, si lo usas mal. El poder del sufrimiento debe canalizarse con propósito. Porque quien usa su dolor para humillar termina esclavizado por su propio veneno. El dominio real consiste en controlar incluso el deseo de dominar. Esa es la diferencia entre el tirano y el estratega. El primero se alimenta del miedo ajeno. El segundo, de su propia calma. Usar el dolor como arma no significa lastimar a otros. Significa usarlo como fuente de claridad. Cada golpe te enseñó algo sobre la naturaleza humana. Su egoísmo, su miedo, su fragilidad. Y cuando ya no los juzgas, puedes anticiparlos. Esa anticipación es poder. Sabes cómo alguien reaccionará antes de que lo haga. Porque tú también fuiste impulsivo alguna vez. Y aprendiste el precio. Cuando logras proyectar serenidad en medio de la tensión, te conviertes en un espejo donde los demás se reflejan. Su descontrol los delata. Tu calma los expone. Y el contraste crea una jerarquía invisible. Ellos sienten caos. Tú generas orden. Y el orden siempre domina al caos. Ese es el punto máximo del dominio emocional. Cuando tu simple existencia redefine el comportamiento ajeno. Cuando tu silencio incomoda. Tu mirada disciplina. Y tu control mental impone sin esfuerzo. El dolor te enseñó todo eso sin decir una palabra. Ahora, no necesitas explicar quién eres. El mundo ya lo siente. La filosofía del dolor. Nacer de nuevo en el fuego. Cuando aprendes a dominar el dolor, algo cambia en ti para siempre. Ya no eres la misma persona que entró en la tormenta. Tu voz se vuelve más baja, tus movimientos más lentos, tu mirada más profunda. No porque te hayas vuelto frío, sino porque has entendido. Has comprendido que la mayoría de los seres humanos viven escapando del dolor, sin darse cuenta de que mientras huyen, el dolor los persigue. Solo quien se detiene y lo enfrenta, descubre que el sufrimiento no vino a destruirlo, sino a revelarlo. El dolor es un espejo. Y en ese espejo, si tienes el valor de mirar sin apartar la vista, te encuentras con tu verdadero rostro. Sin máscaras, sin excusas, sin distracciones. El dolor te arranca la armadura, te despoja del ego, y te deja desnudo frente a lo que realmente eres. La mayoría huye en ese momento, pero el estratega se queda, porque entiende que el poder no nace en la comodidad, sino en la exposición total a la vulnerabilidad. El fuego no destruye al que lo acepta, lo purifica. Cada vez que el dolor toca tu vida, te da dos opciones: ser víctima o ser alquimista. La víctima se pregunta, ¿por qué a mí?
El alquimista pregunta, ¿para qué? Esa diferencia mental lo cambia todo. La víctima busca alivio, el estratega busca entendimiento. Y al buscar entendimiento, transforma la herida en conocimiento, el conocimiento en estrategia, y la estrategia en poder. No hay maestro más brutal ni más sabio que el sufrimiento. Te enseña sin compasión, pero con precisión. Te arranca la arrogancia, destruye tus ilusiones, te obliga a mirar lo que ignorabas. Y cuando crees que ya no puedes más, te muestra que aún puedes resistir. El dolor no viene a castigarte, viene a entrenarte. Y si sobrevives a su lección, te conviertes en alguien que el mundo ya no puede quebrar. Maquiavelo habría dicho que el verdadero príncipe no teme perder, porque ya ha perdido antes y ha aprendido de ello. El miedo desaparece cuando has vivido lo que más temías. Después de eso, nada puede controlarte. Esa es la libertad del estratega. No depender de la comodidad, ni del amor, ni de la aprobación, porque todo eso es efímero. El único poder que perdura es el dominio sobre uno mismo. Y ese dominio solo se obtiene atravesando el dolor sin anestesia. Cuando aceptas el sufrimiento como parte inevitable de la vida, te liberas de su poder sobre ti. Lo ves, lo reconoces, lo abrazas, y luego lo utilizas. El dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Es tu consejero silencioso, tu recordatorio constante de que sigues vivo, de que sientes, de que todavía puedes transformarte. El que no siente dolor ya no crece. El que lo evita se estanca, pero el que lo usa, evoluciona. El dolor también te enseña desapego. Te muestra lo que realmente importa, y lo que solo era ilusión. Pierdes personas, oportunidades, cosas, y comprendes que nada externo te pertenece, que todo lo que creías tuyo, tu imagen, tus relaciones, tus logros, son reflejos temporales. Solo el temple interior permanece. Esa es la esencia del poder duradero. No depender de nada que pueda ser arrebatado. El sufrimiento te da algo que ningún placer puede darte. Claridad. Cuando el dolor te atraviesa, el ruido se detiene. Las prioridades se ordenan. Y descubres lo esencial. No necesitas tanto. No temes tanto. No buscas tanto. Tu vida se simplifica, y en esa simplicidad, descubres la pureza del control. El dominio no está en tener más, sino en necesitar menos. La mente que ha conocido el dolor profundo, desarrolla una percepción diferente del tiempo. Ya no se apura, ya no se desespera. Sabe que todo llega y todo pasa, que ninguna gloria es eterna y ningún sufrimiento dura para siempre. Y esa conciencia lo cambia todo, porque cuando no tienes prisa, eres inmanejable. Y cuando no temes perder, eres invencible. El dolor no te hace duro, te hace sabio. Y la sabiduría es la forma más elegante del poder. El verdadero dominio consiste en caminar entre los hombres, sin necesidad de demostrar fuerza, sin buscar ser entendido, sin depender de nada para sostener tu calma. Esa es la herencia que deja el sufrimiento bien procesado. Una serenidad que no se vende, una mente que no se quiebra, y un alma que no se arrodilla ante el miedo. Hay una paradoja hermosa en todo esto. El dolor que alguna vez te destruyó, ahora es lo que te sostiene. El fuego que te quemó, ahora te ilumina. Y las lágrimas que antes significaban derrota, ahora significan crecimiento. Porque el estratega aprende que no se trata de no sentir, sino de usar lo que siente como instrumento de visión. El dolor no se supera, se domina. Y quien lo domina, domina su destino. El sufrimiento te enseña una última verdad. El control absoluto no consiste en evitar el caos, sino en moverte dentro de él sin perder el eje. Cuando el mundo grita, tú permaneces en silencio. Cuando todo se desmorona, tú respiras. Cuando la oscuridad avanza, tú observas. Y en esa quietud, descubres algo que el resto jamás comprenderá. Que el dolor nunca fue enemigo. Fue el lenguaje del poder. Porque el que ha aprendido a sufrir sin romperse, ya ha aprendido también a mandar sin hablar, a influir sin tocar, y a dominar sin levantar la voz. El dolor te enseñó lo que el éxito jamás podrá enseñarte. Que el poder real no se construye con gritos, ni con miedo, sino con calma.